¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de la Biblia de la Lectoidea. En este video completaremos la segunda parte de la reseña literaria del cuento del Mantón Negro de Luigi Pirandello. Como ya había mencionado en la primera parte, habíamos finalizado en el capítulo 5 y les había dicho que me faltaba otro video para seguir analizando este cuento. Y bueno, en este video analizaremos el último tramo ya del cuento y haremos una pequeña reflexión, un pequeño análisis sobre lo que implica, sobre lo que está codificado en este relato de Luigi Pirandello. Así que nos habíamos quedado básicamente en que Eleonora estaba a punto de morirse desangrada cuando estaba dando a luz al hijo de ella y de Gerlando. Eh, Afortunadamente llegó el médico, pero solamente perdió el conocimiento y tuvo al niño. En el capítulo 5 relata Pirandello que Gerlando no se movió de la cama, ni de día ni de noche, durante todo el tiempo que Leonora yació allí entre la vida y la muerte. Dice, cuando por fin pasó de la cama a estar sentada en la silla, vio Gerlando ante ella, también recién salido bebé, ¿no? Al recién salido niño recién parido. Y también vio que Eleonora tenía una mirada pálida, unos hermosos ojos negros, como si estuviera en una lejanía, es decir, la mujer estaba obviamente exangüe por haber tenido a luz. Respiraba bastante mal y parecía que estaba más bien alejada de la realidad. De hecho, aquí dice Pirandello, esto es algo bastante valioso del cuento: con la cabeza abandonada sobre el respaldo del sillón, los ojos cerrados, se arrepentía de no haber muerto. ¿Para qué estaba ahí? ¿Por qué todavía tenía que soportar la condena de ver rostros y cosas de las cuales ya se sentían tan lejos? ¿Por qué soportar la cercanía de las apariencias opresoras y repugnantes de la vida pasada? Cercanía que a veces le parecía aún más brusca, como si alguien la empujara desde atrás para obligarla a ver y a sentir la presencia, la realidad viva y moribunda de aquella vida odiosa que ya no le pertenecía. Creía firmemente que jamás se levantaría de aquel sillón. Creía que de un momento a otro moriría de aflicción. Y no, al contrario, después de unos días pudo levantarse, dar con ayuda algún paso por la habitación. Luego, con el tiempo, también pudo bajar las escaleras e ir afuera apoyada en los brazos de Gerlando y de la sirvienta. Bueno, la mujer, como bien sabíamos, a pesar de sus 39 años, era una mujer bastante entera, con un físico vigoroso, como ella se describe, claro, y pudo soportar el parto como era de esperarse. Eh, claro, aquí el problema es que los padres de Gerlando son los más interesados en la dote que pueda dejar Leonora a raíz de su parto. Entonces empiezan a increparle a Gerlando. Sin embargo, Gerlando estuvo atento ahí, pero no por un amor fiel o por un amor patente o auténtico, un amor sincero, sino más bien porque ¿qué iba a ser de él también? Es decir, si moría Leonora a estas alturas, teniendo en el parto, se iba a hablar muy mal de Gerlando, iba a quedar como un mal esposo, como un tipo que realmente no pudo solucionar los problemas. Recordemos que en aquel entonces, en los años 20, los hombres tenían una gran responsabilidad también en el parto. Hoy en día también hay que decirlo, ya el hombre no tiene gran responsabilidad en el parto. Una mujer puede dar a luz sin el hombre o sin su esposo, y esto también es en gran medida porque se ha ido haciendo natural o se ha ido patentando ese machismo en la sociedad, sobre todo en la hispana, y aparte el discurso feminista ha ido fortaleciendo ese mismo machismo incongruentemente.
la mujer puede estar sola, la mujer puede parir sola y no pasa nada. Y es que también la ciencia cobija todo. Claro, la medicina ya permite que los niños nazcan, e incluso nada más con la madre, o sea, el padre ya no tiene nada que ver, ni en el sentido moral, ni en el sentido biológico de recibir al niño. Entonces, pero en aquel entonces, claro, Gerlando, no por amor, sino por obligación quizás, por un sentido de la obligación hasta cierto punto más primitivo, y también quizás también por conveniencia, que no tiene nada esto de loable, fue que se quedó a ver el parto, a presenciar el parto de Leonora, nada más que eso. Su madre le reclama, ¿por qué la dejas sola? Se preocupaba de decirle, ¿no te das cuenta de que ella ahora después de la enfermedad te agradece el cariño que le has demostrado? No la dejes ni un momento, intenta entrar aún más en su corazón. Y luego consigue que la sirvienta ya no se acueste en la misma habitación que ella. Ahora está bien, ya no la necesita de noche. Claro, la sirvienta fue la primera que de hecho acusó a Gerlando de que él había sido el culpable, puesto que él al parecer la quería golpear, se le quería abalanzar. Eh, las sirvientas siempre van a ser las testigos silenciosas de todo lo que ocurre en las casas. Por eso es que hoy en día ya no están, porque si en aquel entonces vivían horrores, hoy serían testigos de historias todavía más espeluznantes, la verdad, que ocurren en los matrimonios modernos. Ella decía, y luego le dice Gerlando, ni en sueños, pero si a ella ni se le pasa por la cabeza que yo pueda, pero que me trata como un hijo. Claro, ni se tocan, no son una pareja marital. Hay que oír los discursitos que me echa, se siente ya vieja, pasada y acabada para este mundo. ¿Vieja?, intervenía la madre. Claro, ya no es una niña, pero tampoco es vieja. ¿Y tú? Puntos suspensivos. Sí, tú también no eres un niño, Gerlando. Le quiere decir, tú también ya eres básicamente un hombrecito que fue capaz también de echársele encima, ¿no? Te quitarán la tierra, insistía el padre, ya te lo he dicho, estás arruinado en la calle, sin hijos. Una vez muerta la mujer, la dote vuelve a los parientes de ella. Claro, los términos establecidos en las dotes. Y tú no habrás ganado nada, habrás perdido la escuela y todo este tiempo así, sin ninguna satisfacción. Te quedarás con una mano detrás y otra adelante. Piénsalo ahora, ya has perdido demasiado tiempo. ¿A qué esperas? Claro, Gerlando no contesta, está bastante encendido por todos estos comentarios, y llega aquí un punto clave en el cuento en el que sencillamente Gerlando no responde y Eleonora se recupera, se reincorpora después de toda esta convalecencia y le dice, y se sienta en la mesa con él. Eleonora le pregunta, ¿no comes? ¿Qué te pasa? Nada, contestó incómodo Gerlando, mi padre, como siempre. Otra vez con el tema de la escuela, claro, porque ¿qué otra obligación va a tener Gerlando? Es decir, todavía ni siquiera es padre, no trabaja, así, lo único que hace es asistir a la escuela, no tiene ningún deber nupcial o marital con ella. ¿Qué más se le puede preguntar a Gerlando sobre su miserable vida? Y principiante de vida también, o sea, es un estudiante, pero es miserable por haber hecho todo lo que hizo. ¿No comes? ¿Qué te pasa? Y él solamente se queda callado. ¿Qué te pasa?, insistió Leonora. Nada, es mi padre. Otra vez con el tema de la escuela. No, peor, dijo él. Me pone ante los ojos tantas sombras, me aflige con el tema de mi porvenir, porque él es viejo, dice, y me quedaría así, sin oficio ni beneficio, mientras que estés tú bien, pero luego nada, dice. Y Eleonora le contesta, dile a tu padre, contestó entonces con gravedad. Y Eleonora, entornando los ojos, casi para no ver todo el rubor de él, dile a tu padre que no se preocupe por eso, me he encargado de todo. Dile eso y que esté tranquilo, pues. Es más, ya que estamos teniendo esta conversación, escucha, si yo llegara a faltar de repente, somos de la vida y de la muerte,
En el segundo cajón del cantarrano en mi habitación encontrarás un sobre amarillo para ti. Una carta, replicó Gerlando, sin saber qué decir, confundido por la vergüenza. Eleonora asintió con la cabeza y añadió: no pienses en ello. Aliviado y contento de esto que le acaba de decir Gerlando, claro, da a entender que es cierto, o sea, ya lo tiene ya todo seguro. Gerlando ya no tiene que preocuparse de nada porque incluso ya a sus 19 años, desde sus 19 años ya se empieza a vislumbrar que es un completo inútil. Le refiere a sus papás de esta carta. Claro, los papás son más maliciosos que Gerlando, pese a que Gerlando es un tipo bastante malicioso, todavía le falta bastante experiencia en la vida, y sus padres se alarman más con la carta, le dicen: cartas, serán embrollos. ¿Qué podía ser aquella carta? El testamento, no sea la donación de la finca al marido, y si no estaba escrita según las normas y con todos los formalismos, era fácil sospechar, teniendo en cuenta que se trataba de la escritura privada de una mujer, sin la asistencia de un notario, y además no había que tener en cuenta al cuñado en el futuro hombre de leyes embrollón, claro, el hermano de Eleonora. Procesos, hijo mío, Dios te salve y te libre de ellos, la justicia no es para los pobrecitos, y tu cuñado por rabia sería capaz de hacerte creer que el blanco es negro y el negro es blanco, por supuesto, un hombre mucho más inteligente y mucho más capaz que Gerlando. Y además, ¿aquella carta estaba ahí en el cajón o solamente era una mentira de Eleonora? Quizás lo habría dicho para no ser molestada, pregunta Pirandello. ¿Tú la has visto? No, le replica su padre, y entonces, pero admitiendo que te la enseñan, ¿qué ganas tú con ello? ¿Qué ganamos nosotros? Mientras que con un hijo, puntos suspensivos, no te dejes engañar, escúchanos, carne es lo que necesitas. ¿Qué carta ni qué diablos? Así un día, dice, aquí acaba, bueno, se corta súbitamente, se cambia de escena. Así un día, mientras estaba sentada a la sombra de aquel olivo en el terraplén, Eleonora se encontró de pronto con Gerlando a su lado, que había llegado furtivamente. Y aquí aparece por primera vez el mantón negro, el símbolo del mantón negro. Estaba envuelta en un mantón negro, tenía frío, aunque febrero fuese tan apacible que ya parecía primavera. La vasta playa abajo estaba verde de heno, el mar al fondo, placidísimo. Retenía junto con el cielo una tinta rosácea un poco desteñida, pero suavísima, y los campos a la sombra parecían esmaltados. Un excelente prosista Pirandello. Cansada de mirar en el silencio aquella maravillosa armonía de colores, Eleonora había apoyado la cabeza en el tronco del olivo. Del mantón negro puesto sobre la cabeza se descubría solamente el rostro, que parecía aún más pálido. ¿Qué haces?, le preguntó Gerlando. Me recuerdas a una virgen dolorosa. Miraba, le contestó ella, con un suspiro, entornando los ojos. Pero él continuó: si vieras qué bien estás así con ese mantón negro. Bien, dijo Eleonora, sonriendo tristemente, tengo frío. No digo bien, bien de apariencia, explicó él balbuceando, y se sentó en el suelo al lado de la roca. Claro, es que a Gerlando le importa poco qué sienta o cómo esté ella. Ahí más bien es un instinto, él la está viendo bastante atractiva, es todo. Instinto puro y duro. Eleonora, con la cabeza apoyada en el tronco, cerró los ojos, sonrió para no llorar, asaltada por el remordimiento de su juventud, perdida tan míseramente. A los 18 años, sí, había sido tan bella, pero tanto. Pues sí, pero tanto, a los 18 años. La gente desde los 20, al parecer, ya empezaba a experimentar eso, hoy en día más, y sobre todo las mujeres, piensan que todo va a ser eterno, o sea, no hay una sensación de finitud en gran parte de la mujer moderna, hay que decirlo. Desde 1920 ya era patente. Eleonora pensaba, yo creo que siempre va a ser bella desde los 18 años, que no necesitaba casarse, que no necesitaba estar acompañada por un buen hombre, que nunca iba a tener sobresaltos emocionales ni sobresaltos carnales, pero eventualmente le llegaron vieja, hay que decirlo. Espero que nadie se ofenda con esto y no quiero ser machista, pero hay que decir las cosas como son.
Una mujer a los 40 años ya es una mujer grande. Un hombre a los 40 años también ya es un hombre grande, ya es un hombre viejo. La diferencia es la naturaleza biológica que no se puede negar en cada uno. El hombre puede seguir procreando, es cierto, con errores genéticos, es decir, sí pueden haber anomalías cromosómicas en un hombre ya de 40 años que puede derivar, por ejemplo, en, em, en enfermedades genéticas, por así decirlo, trastornos genéticos como síndromes, y la mujer a esa edad ya también es muy peligroso que conciba, ya no es joven, ya no es tan fértil. Entonces, mientras se vive una etapa de dulzura, generalmente la mujer no suele hacer mucho por su vida, suele hacer básicamente lo mínimo, si es que no tiene la conciencia adecuada y el criterio adecuados. Si tiene la conciencia y el criterio adecuado, suele hacer mucho y hasta más en esa etapa de su vida. Ya no hablemos solamente del trabajo, sino también de su vida sentimental, de su vida amorosa. Suele aprovecharla e invertirla más, no gastarla solamente en encuentros furtivos, sino también aprovecharla, claro, el elegir una buena pareja. En el caso de Eleonora, ella era una chica que se daba de santos, es decir, vestía de santos. Hoy en día casi ya no ocurre eso, pero aún sigue ocurriendo. La mujer, es cierto, puede prescindir quizás más del contacto sexual a cierta edad de joven, y es por eso que en esa etapa en la que todo florece, en la que se ve bella, en la que su naturaleza, su inteligencia, sus sentidos están a flor de piel, están al 100%, no se preocupa tanto por procrear hijos, no piensa que va a llegar una edad en la que quizás todo eso se lo cobre, la vida y la biología. Claro, sería irónico, de joven no sintió deseos, al parecer Eleonora, no sintió ningún deseo sexual. Llega a los 40 años y empieza a sentir un deseo sexual irrefrenable. ¿Quién lo pensaría? Si estás más viejo, estás más cansado. Bueno, es que todo se acumula, las emociones se acumulan y las hormonas también no perdonan, hay que decirlo. Entonces, Eleonora peca de eso. Ella está aparentemente muy bien y piensa que no va a hacerle falta a ningún hombre. Es al revés de lo que básicamente hoy sucede. Y bueno, pues le sale todo, absolutamente todo mal. Continuamos. De pronto, mientras estaba así absorta, se sintió sacudir ligeramente. «Dame una mano», le pidió él desde el suelo, mirándola con ojos brillantes. Ella entendió, pero fingió no hacerlo. «¿La mano? ¿Por qué?», le preguntó. «Yo no puedo levantarte, ya no tengo fuerzas ni para mí, ya es de noche, vamos». Y se levantó. «No lo decía para levantarme», le dice Hernando, explicó de nuevo desde el suelo. «Quedémonos aquí, en la oscuridad es tan hermoso». Al decir esto, fue rápido en abrazarle las rodillas, sonriendo nerviosamente con los labios secos. Imagínense esta escena de Hernando, todo nervioso, todo, pues sí, todo, así decirlo, insinuoso, ¿no? De lo sexual. Y con los labios secos, o sea, un tipo feo. «No», gritó ella, «¿estás loco? Déjame». Para no caer, se apoyó con los brazos en los hombros de él y lo empujó hacia atrás. Pero el mantón con aquel gesto se desenrolló, y estando ella encorvada encima de Hernando arrodillado, lo envolvió, lo escondió dentro. Bueno, ya ustedes se imaginarán esta escena, cómo quedaron los dos. «No, te deseo», dijo él. Entonces, como ebrio, apretándola más con un brazo, mientras con el otro le buscaba más arriba la cintura, envuelto en el olor de su cuerpo. Pero Eleonora, con un esfuerzo supremo, consiguió liberarse, corrió hasta el borde del terraplén, se giró, gritó: «Me tiro». Bueno, esta parte es bastante patética, la verdad. No sé si lo haya hecho a propósito Pirandello con su gran sentido del humor, pero decir «me tiro» es muy patético ya, ¿no? Hoy en día. En este momento, cuando vio que Hernando se abalanzaba sobre ella, violento, se dobló hacia atrás y se precipitó por el terraplén. Se cayó. Él casi no se detuvo, pasmado, gritando con los brazos levantados. Oyó el ruido terrible abajo, asomó la cabeza, un cúmulo de negras telas entre el verde de la playa de abajo y el mantón que se ha abierto al viento.
iba a caer blandamente hacia abierto más allá. Con las manos en el pelo se giró hacia la casa campestre, pero fue golpeado en los ojos por la amplia cara pálida de la luna, surgida apenas de la espesura de los olivos, y se quedó aterrado mirándola como si ella desde el cielo lo hubiera visto todo y lo acusara. Y fin del cuento. Bueno, este cuento, como ya lo explicaba en el primer video, básicamente resume mucho de lo que estas ideologías modernas hablan hoy en día. Esas ideologías postmodernas sobre este gran conflicto de géneros que está ocurriendo actualmente. En 1922 ya escribía Pirandello esto, y este relato, quizás con otras tintes y características diferentes, quizás en un ambiente rural, quizás ahora en un ambiente más urbano, puede ser adaptado completamente a la realidad de hoy en día. Guerlandos aún existen, Eleonoras aún existen, hermanos como los de Eleonora aún existen, que solamente piensan que con lo económico se puede retribuir todo. Y sobre todo familias como la de Guerlando también aún existen. El honor, la pérdida del honor quizás ya no exista, pero lo que sí existe es el dolor por la pérdida del tiempo, el tiempo mal gastado, el tiempo mal invertido, el tiempo que corre en la vida de los seres humanos y no perdona ni da tregua. Esto existe y es patente, y las personas cada vez menos lo entienden. Las mujeres, insisto, repito, hoy en día piensan que todo va a ser lineal, que el tiempo es absolutamente lineal, que la vida es lineal, que siempre se van a tener los mismos favores, que siempre se van a tener las mismas gracias, la misma belleza siempre, y que siempre va a haber alguien dispuesto a protegerlas, a cuidarlas y a quererlas, y no es así. Siempre va a haber alguien dispuesto a encimarse encima de ellas con el respeto que merecen, como lo hizo Guerlando, pero no a cuidarlas y a protegerlas como ellas esperan o como quisieran. Entonces, también habrán Guerlando siempre, tipos bastante ingenuos, bastante buenos para nada, por así decirlo, que desde muy temprana edad muestran una gran precocidad, una ferviente, ardorosa precocidad, pero que poco puedan hacer realmente en la vida, que sean muy capaces de embarazar a personas, a mujeres, pero que poco puedan hacer para hacerse responsable de esos niños. Es terrible, la verdad, cómo acaba el relato, ya que Eleonora simplemente después, incluso de ella misma, de buscarlo, ojo, no perdamos de vista también esto, Eleonora también es una de las grandes culpables, y no es que es la culpable absoluta de todo. Parece ser la mártir, y no sé cómo haya sido recibido este cuento en 1922. Quizás si hoy en día fuera publicado por un autor también pase desapercibido, como toda la literatura ha pasado desapercibida siempre, pero hoy quizás tendría otra connotación. En aquel entonces ya sucedían casos así, pero no con tanta asiduidad o con tanta frecuencia como hoy en día. Hoy en día hay muchas historias parecidas a las del Mantón Negro, hay muchas Eleonoras todo el tiempo, e insisto, Eleonora es la culpable de todo, Eleonora es la culpable, no es la mártir, no es la virgen núbil, no es la mujer ingenua, no es la mujer que sacrificó la vida por cuidar a sus hermanos y que entregó parte de su juventud y de su vida al cuidado de ellos. No, ella es la principal responsable, es la principal culpable de todo, la principal culpable de no también haber asumido las riendas de su vida. Es muy fácil decir: voy a cuidar y voy a proteger a dos personas o a quien sea con tal de no asumir mi propia existencia. Muchas veces es más fácil asumir la propia existencia de otros que la propia, y eso es lo que hace Eleonora: asume la vida de su hermano y de otra persona que ni siquiera es su familia, es simplemente un amigo, les da infancia, les da vida y les da carrera, pero descuida todo ese aspecto sentimental y propio de un ser humano. Descuida básicamente toda su juventud, toda su vida, no procura básicamente también involucrarse en matrimonio, conocer a una buena persona, y solamente se ejercita en el canto y en el piano, lo cual era natural para una mujer de la época, y que se supone que esto tendrían que haber sido unos dotes suficientes
para traer un buen hombre. Sin embargo, a un hombre, como dirían estas ideologías, a un hombre de alto valor, sin embargo, ella no lo hace, no lo pone en práctica. Y se le viene la edad encima, se le vienen los años encima, se le viene una especie de ataraxia y después una depresión, producto ya de una entrada, quizás a una premenopausia. Y claro, es ahí donde empieza a sufrir ya los achaques del cuerpo, donde las hormonas contenidas le empiezan a jugar malos ratos y esa necesidad biológica imperiosa le está tocando por última vez en la puerta, esa necesidad imperiosa de procrear. Y lo hace y lo provoca, porque es cierto, ¿qué tenía que estar haciendo ahí? Se fue a una finca a olvidarse completamente de las ideas del matrimonio y lo primero que hace es empezar a ver al aparcero, el papá de Gerlando. El aparcero, como resulta ser un pesado, se empieza a fijar entonces en el hijo. Y claro, ahí ve una oportunidad clara, porque Gerlando es un idiota, es un tonto, no sabe hacer nada, un burro para la escuela. Y claro, ahí ve su oportunidad de Leonora. Dice, claro, yo soy inteligente, yo soy más grande que él, puedo ser su institutriz, ¿qué tenía que inmiscuirse en ello? Insisto, nada, absolutamente nada. Quizás en la vida de otro hombre sí, de su edad sí, pero con un joven, ¿qué tenía que hacer? ¿A qué aspiraba? ¿A qué ganaba? Ella lo busca, ella sabe bien que le va a traer a él, ella sabe bien lo que tiene, hay que decirlo, ella sabe bien la belleza, la poca belleza que aún posee o la mucha para su edad y se le inviscuye a este muchacho, lo seduce muy a la manera del siglo pasado, a través de dotes artísticas y culturales que hoy en día absolutamente no traen ni una mosca, y finalmente lo seduce y lo convence y él reacciona y responde como es natural en un salvaje, en un bruto de 19 años, con las hormonas hirviendo a todo lo que da. De los hermanos ya no se sabe nada, del hijo ya no se sabe nada, pero insisto, pongámonos a pensar, ¿qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Cómo van a ser ese niño o esa niña? No, esto es de 1920 y parece añejo, pero parece ser un cuento que es muy actual y parece ser que se va a volver más actual, se va a volver más contemporáneo y que en el futuro tengamos más historias como esta. Si no se previene el deseo, si no se previene el amor, y si no se previene también el tiempo, si no se es consciente realmente del tiempo, de la finitud de esta, y si no se es consciente de la biología de cada cual, si no se asume el género con el que cada uno nació, con respecto a todas las ideologías posmodernas, si no se asume lo que realmente es, si no se tiene criterio, si no se tiene sentido común, bueno, muchas mujeres y muchos hombres estarán viviendo historias como las del Mantón Negro y peores aún.